Ok, correcto. Ya. Pero el punto es que no se puede establecer que las víctimas de la masacre de Barrios Altos sean terroristas porque no han sido juzgados, ¿no es verdad? Bueno, el tema es que... Entonces, de repente estaban bien asesinados, de repente no, sí eran terroristas. No, de ninguna El manera. Estado primero mata y después averigua. Ese no es el tema, ese no es el punto. El punto es que, claro, si nos focalizamos en el asunto del niño y por ahí nos quedamos, va a terminar la entrevista y lo único que vamos a... Todos nos vamos a ir muy tristes y muy apenados, pero ese no es el tema. Usted me está preguntando por qué le bajamos la pena. Desde el punto de vista jurisdiccional, le he dicho porque un delito es menor y porque el otro hay una compensación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora le digo, en el caso concreto de los delitos, de lesa humanidad, mi sala, por mayoría dice que sí es lesa humanidad. Minoría decimos que no, argumentamos que no, pero por unanimidad decimos que no se puede condenar por lesa humanidad porque no fueron acusados ni denunciados por lesa humanidad. Aunque les parezca obvio que fue lesa humanidad, vamos a suponer que fuera obvio que fuera lesa humanidad, debieron ser denunciados y debió haber un debate, pero no formó parte del debate, no formó parte del debate judicial la acusación. Entonces, ¿por qué si no formó parte, por qué nosotros lo mencionamos? Porque los recurrentes expresan ese agravio y nosotros tenemos que responder a cada uno de los agravios. Ese es un procedimiento con el que podemos estar en desacuerdo, puede parecer que es muy preciosista, pero en el sistema de justicia lo que se tiene que hacer es contestar a todos y cada uno de los agravios. Por ejemplo, si estos señores los hubiesen acusado de lesa humanidad, lo hubieran denunciado y acusado por lesa humanidad y los hubieran juzgado por lesa humanidad, entonces ellos tendrían, en este momento ya sería lesa humanidad. Porque aun cuando dos de tres pensaran diferente, ya el asunto se habría consagrado. Pero ¿qué pasó? Que no fueron objeto del juzgamiento. Entonces ellos tienen derecho, porque lo dice la Corte Interamericana. Por ejemplo, en el caso de Guatemala versus Ramírez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió anular un juicio. El patrón ¿por qué? Porque le agravaron la condición jurídica al procesado sin que éste se hubiese podido defender. Entonces, puede decirse, bueno, lo obvio es que era lesa humanidad, que un niño de 8 años, que es lesa humanidad, pero es que para que eso sea así, en el procedimiento, a diferencia de lo que ocurre en el periodismo, en el procedimiento se tiene que debatir y ventilar por qué. Porque a uno le dicen, señores, usted ha cometido un delito de lesa humanidad y estos asesinatos, todo esto, esta muerte de esto es lesa humanidad. Entonces el procesado dice, un momentito, eso no es por tal y tal motivo, va a defenderse. Pero simplemente no fue materia de la controversia, esto no fue materia del debate, no ingresó al ámbito, ¿no es cierto?, del debate, ni siquiera el contradictorio, del debate propiamente judicial. Entonces, por un tema estrictamente procesal, un asunto que es horroroso, no se trató. Ahora, nosotros podríamos haber hecho lo siguiente, anulamos el juicio, para que verdaderamente se reconduzca por eso. Pero, después de 11 años, anular un juicio hubiese significado, ya el Tribunal Constitucional nos había puesto un plazo de 30 días para resolver, como lo hemos conversado en otra oportunidad. Entonces hubiese significado otro juicio. Entonces, como se violaba el concepto de plazo razonable, hubiesen tenido que extirpar del proceso a todos. Y yo creo que eso hubiese sido impunidad. En este caso, probablemente, no ha habido impunidad. Probablemente la sala, por algún criterio, ha decidido que de 25 debió tener 20. Pero no hay impunidad, magistrado. ¿Por qué le pregunta a los 5 jueces que hemos resuelto por unanimidad que no habiendo estado comprendido en el debate, no se puede condenar por lesa humanidad? Eso debieron preguntárselo a la parte civil. Ahorita veo que el IDL y los mismos defensores de la parte civil Caviares. Se rasgan las vestiduras. Ya no le dice caviares. Bueno, es que son parte en el proceso. No, sí, pero en la entrevista anterior les llamaba caviares, ya no les llama así. Bueno, se rasgan las vestiduras diciendo, ¿pero por qué? Pero ellos nunca dijeron lo que tenían que decir en el proceso. El Ministerio Público no denunció por lesa humanidad. Si no denuncian por lesa humanidad y no denuncian, entonces la pregunta en todo caso, si lo que se pretendía era favorecer a un tercero en otro juicio, entonces pregúntenle a ellos por qué no denunciaron por lesa humanidad, pero nosotros a los magistrados, ¿no es cierto?, no nos puede preguntar si como consecuencia de esto se va a producir la liberación de otro personaje o la anulación de otro juicio, porque nosotros, ¿no es cierto?, hemos hecho lo que no podíamos hacer otra cosa. Pregúntele al señor representante del Ministerio Público, porque ha dicho el señor fiscal de la Nación, bueno señores, pero era obvio que era
lesa humanidad porque el Tribunal Constitucional ha dicho que, y porque el tribunal lo dice, pero eso tiene que explicarle y decirle al procedimiento. Mañana más tarde a cualquiera de nosotros nos pueden sentar en el banquillo, y de repente nos acusan de muchas cosas, y al final, en el último momento, le ponen un considerando, ¿no es cierto?, vejatorio, ¿no es cierto?, y agravante en una sentencia, cuando nunca me permitieron defenderme. Claro, porque usted me dice, usted ha dicho en varios diarios, no se puede establecer si las víctimas eran terroristas o no, porque no lo juzgaron. Los procesados, entonces de repente los matamos bien. No, señor Roberto Ortiz, primero se produce un crimen y después el Estado pregunta, si tiene que preguntar, pues, ¿a quién? A los procesados. Dice, oiga, usted ha cometido este crimen, y va a decir sí, no, y hay un juicio. Porque la Corte Interamericana lo que dijo es, no que los condenen. Eso no dijo la Corte Interamericana, dijo enjuícienlos. ¿Por quién? Por un tribunal ad hoc. ¿Cuál es el tribunal? Un tribunal formado con anterioridad a las leyes, conforme a las leyes del Perú, y ese es el tribunal que ha juzgado en este caso, que no ha hecho impunidad, todo lo contrario, le ha aplicado las penas que corresponden. Le ha aplicado las penas que corresponden. En comparación es que en el caso por el que me pregunta de Barrios Altos, es un ataque aislado contra un grupo de civiles que están departiendo, y resulta que entra un pelotón abusivo, ¿no es cierto?, premunido de armas, con una ventaja total, ¿no es cierto?, y los arrasa. Eso está mal, pésimo, completamente pésimo. ¿Es un delito contra los derechos humanos? Sí, es un delito contra los derechos humanos, completamente de acuerdo. Pero para que hablar de lesa humanidad se tiene que utilizar el vocablo en el sentido que lo está utilizando por principio de legalidad el Estatuto de Roma. En consecuencia, no dijo que el Tribunal Superior, aquel que estamos revisando, se cuidó de ponerlo en la parte resolutiva, no lo puso. En la parte resolutiva no hay lesa humanidad. O sea, estos señores no han sido condenados por lesa humanidad. Y mi tribunal no podía condenar tampoco. O sea, no han sido condenados por lesa humanidad, aunque los cinco estuviéramos de acuerdo. Que, por ejemplo, que ahora que me ha criticado el señor Toledo, él hizo los decretos legislativos del 922, 923, 924, hasta el 927. ¿Qué hizo con eso? Bajó los beneficios penitenciarios y empezó a salir una pluralidad de gentes que habían cometido también crímenes atroces. ¿Yo critico eso? No, porque era un derecho humanitario. Yo sí lo critico. Bueno, pues por eso, pero yo sí lo critico. Yo creo que Toledo hizo muy mal. Ya, bueno, pues así como hizo muy mal, ahora me critica y dice, bueno, señores, en el caso de los señores militares... Doctor, es que si vamos a escudarnos en lo que los demás hicieron mal, ya parecemos Beto Curi diciendo, bueno, todos tenemos video, todos somos corruptos, todos estamos jodidos. No, pero acá hay un tema que es el siguiente, ya lo han dicho algunas destacadas personalidades, han dicho una cosa, acá no se quiere politizar, entonces la vara tiene que ser la misma. Es imposible no politizar un tema que ha llevado preso a un presidente. Pero la vara... Es imposible no politizarlo. Bueno, pues, pero la vara tiene que ser igual para todo tipo de personas, porque no puede ser con etiqueta. A los terroristas les vamos a dar libertades y a los militares los vamos a tener cadenas perpetuas. Así no es. Ahora, pero yo tengo otra solución. Tengo otra solución. Por ejemplo, el ministro de Justicia, en vez de interponer una acción de amparo como ha amenazado con hacerlo, que haga una cosa bien sencilla. No quiere que salga. Bueno, pues que cambie las reglas de los beneficios penitenciarios. ¿Por qué no cambia las reglas de beneficios penitenciarios y no sale ninguno? ¿Por qué no aplica? Porque la preocupación que tienen ellos es que al no haber sido condenados, no por mí, sino por el tribunal, por lesa humanidad, no por nosotros, por el tribunal cuya sentencia se recurre, como no ha sido ese el caso, ellos tendrían beneficios penitenciarios. Bueno, muy sencillo, eso sí está en el ámbito del Poder Ejecutivo. Ahí está. Entonces, si lo que quieren ellos es que no salgan, los militares que están presos, entonces que cambien las reglas de los beneficios penitenciarios. El día viernes, en la audiencia de Chavín de Huántar, Vladimiro Montesinos dijo en la mañana, hoy se acabaron los derechos humanos, viernes 20 de julio, hoy se acabaron los derechos humanos. Y en la tarde justamente se anunció la sentencia. ¿Tendría relación esta proclama de Vladimiro con lo que pasó en la tarde? Yo le confieso que cuando me han contado, esto recién me lo estoy enterando, del caso específico que según ese personaje dijo, esto que me está diciendo que dijo. ¿Recién se ha enterado? Sí, esto salió el día sábado en la República. Bueno, yo he estado tan atareado con tantas cosas que le digo recién, pero sí me dijeron algo, oye, porque escuché en una parte que hay una coincidencia y pensé que se trataba de otra cosa. Porque y no soy proclive a mentir, más bien por decir la verdad me he metido en más de un problema. Y en este caso concreto, digo la verdad, no existe
ningún tipo de correlación entre esa declaración y lo que ha ocurrido más adelante. Es una lamentable Entre otras coincidencia, cosas, entonces. No solo coincidencia, sino que probablemente, ciertamente mi sentencia la sentencia nuestra estaba lista mucho antes de que el señor en cuestión dijera lo que usted dice que está diciendo, o que dijo. Así que quiero que quede bien claro, Ahora, a nosotros nos gusta, yo sí, como dije ayer en un programa, a mí personalmente, eso sí, pueden criticarme, si quieren. Yo no me gusta estar imponiendo, cumplo con mi deber de juez de aplicar las penas cuando corresponde. Pero una cosa es aplicar las penas cuando corresponde y otra cosa es sentir satisfacción de meter presa a la gente. Es bien incómodo. En este caso se ha aplicado una consecuencia jurídica y se ha hecho una rebaja de penas porque lo dice el orden jurídico internacional y porque han disminuido los delitos. Porque la lógica que se aplica en el caso de los terroristas, que es la sentencia que he dictado, tiene que aplicarse también a todos los otros procesados de diversos tipos de... ¿En qué parte está, en este caso, los abogados de los militares? En el lado de los militares. ¿En qué lado están los abogados de las víctimas? En el lado de la parte civil. ¿Qué hicieron ellos para que se convierta en esa humanidad? Nada. La parte civil se quedó callada en 7 idiomas. Ellos quieren con la pancarta defender el juicio. ¿Por qué no lo defienden? Está bien la pancarta, libertad de expresión, pero la pancarta no es más importante que el juicio. En el juicio es donde tiene que decir lo suyo, no con la pancarta. ¿No es cierto? Esos derechos humanos de pancarta no es el que juega aquí valores. Entonces, a pesar de que es tan controversial, usted se mantiene firme en su fallo porque en el fondo de su corazón siente que es un acto de misericordia. No, más bien en este caso he depuesto mi misericordia y he resuelto con arreglo estricta y objetivamente, como en todos los casos, no por misericordia, porque no lo manda la ley. ¿Cómo se puede deponer la misericordia? Así es, pues un esfuerzo de autocontrol me obliga a deponer mi misericordia y resolver con arreglo lo que establece la ley. No solo a mí. ¿Usted hubiera querido hacer uso de su misericordia y reducir más la pena? No, porque el juez está impedido de hacer, ¿no es cierto?, lo que le da la gana. Nosotros no podemos hacer lo que queremos. Está la ley, está la Constitución, están los tratados internacionales, está el orden jurídico internacional. Y todo eso nos obliga, ¿no es cierto?, a resolver. Pero lo que no puedo resolver, así como no depongo la misericordia, yo exhorto a las altas autoridades que depongan sus odios. No es posible. Y voy a contestar una cosa tan sencilla. Es tan difícil, no tengo el Twitter porque si no lo mandaría, es tan difícil estudiar el caso antes de opinar, eso que yo preguntaría. Está parafraseando a la primera dama. No estoy en realidad refiriendo a nadie en concreto. Como mencionó el Twitter, tengo decir, y aprovecho para decirlo. Eso suena, es tan difícil caminar de derecho, ¿no? Ya ves, otra coincidencia. Les voy a contar lo siguiente. Yo tengo un gran respeto por el señor presidente de la República, que ha hecho mal en adelantarse y en opinar. Y ya le están diciendo cómo no dijo lo mismo, no sé, cuando el mismo juez que fui yo... Él ha dicho, no entiendo ese fallo. No ha dicho, no entiendo, hasta si ha dado un juicio de valor. Pero en fin, yo lo respeto porque lo hemos escuchado en todos los medios. Pero ese no es el tema, no lo estoy criticando. ¿Por qué? Porque el presidente de la República personifica a la nación. Lo que no puede hacer es tomar partido. Es preocupante para el país este fallo, no logro comprender a qué se debe. La Procuraduría del Estado lo revisará y actuará de inmediato. Ya, está muy bien, me parece bien. Pero lo cierto es que no pueden tomar partido. Pero eso no significa que yo estuviese a favor, ni que estuviese en contra. Significa que se tiene, por aplicación del principio Marshall, se tiene que respetar esa sentencia. Y hasta ahora digo que esa sentencia ya es cosa jugada, ha citado cosa usted resuelta. Tantas veces el principio Marshall en esta entrevista, claro, que sería bueno que lo cite, porque no necesariamente... Todo el público sabe cuál es el principio. Bueno, el principio consiste en que lo que acabo de decir, que la Corte Suprema cuando resuelve, ¿no es cierto?, lo que resuelve vale no porque esté bien resuelto, sino porque es la Corte Suprema. Ese es un principio. Ahora, en este caso, bueno, tengo que defender pues mi sentencia, mi fallo. Yo estoy seguro que el presidente del Poder Judicial está estudiando, seguro, para cumplir con su deber de hacer respetar al Poder Judicial, como lo hice yo cuando fui presidente del Poder Judicial. Así de fácil, así de claro y así de directo, porque a mí me gusta hablar claro y directo.